Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Ya el tema de la Corte, pues, ya es historia. Ahora, como dicen, a trabajar. Y esto es bien importante hacer esta reflexión porque es lo que necesitamos los hondureños en estos momentos. Ya no hay justificación. Tienen el Poder Ejecutivo, tienen el Poder Legislativo y ahora tienen el Poder Judicial. Ahora, como dicen, diálogo y trabajo. Eso es lo que necesita Honduras justamente en estos momentos. Y vean, hoy vamos a abordar un tema que yo le quisiera agradecer al ingeniero Gustavo Boquín porque es un tema bastante sensible. Todos soñamos con la casa perfecta. Todos queremos remodelar, todo el mundo quiere hacer. Dicen que no se termina de construir en las casas de uno, ¿verdad? Usted puede tener esa casa 50 años y le sigue construyendo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en este 2023? En el 2022, si ustedes recuerdan, la presidenta Xiomara Castro anunció tasas bajas para que las personas de clase media, que somos las que pagamos los impuestos religiosamente, pudiéramos acceder a tasas preferenciales entre un 4 y un 7.8% con fondos Banprovi. Esto pues dio un respiro y una ilusión no solamente para las personas, sino que también para la industria de la Cámara de la Construcción, quien con el cambio de gobierno y toda la situación de la pandemia sufrió duros golpes. Este sector se estima que son 250,000 personas las que manejan esta industria de la construcción. En el 2022, la canasta de construcción, le vamos a llamar, incrementó en un 40%. Esto vino a dificultar realmente la reactivación de este sector. Pero ¿qué está sucediendo este 2023? ¿Por qué ese ofrecimiento del 4 al 7.8% para compra de vivienda no se está llevando a cabo, no se está realizando? Pues es uno de los temas que vamos a abordar justamente en el programa de hoy, aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros, aquí en BTV. No, gracias por invitarme. Estamos aquí a sus órdenes para tratar este tema tan importante para el país, que es la industria de la construcción. Sí, y es que para que dimensionemos más o menos, ingeniero, sí me gustaría que nos explicara un poquito el impacto que tiene la industria de la construcción en la economía del país. Porque recordemos, ¿cuántos albañiles, por ejemplo, contratan ustedes? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos ayudantes de albañil? Y le estoy hablando desde profesionales hasta personas que tienen su oficio, ¿verdad? Porque es la industria más accesible para obtener un empleo en el país. Sí, mire, la industria de la construcción tiene muchas particularidades. Una de ellas es que nosotros tenemos un factor de multiplicación de inversión muy alto. Por cada lempira que usted invierte en construcción, esa lempira rebota entre 5 y 7 veces en la economía. Ahí depende con el economista que usted platique las tendencias de las escuelas económicas, pero más o menos entre un 5 y un 7%. Quiere decir que yo pago un lempira hoy a un obrero de la construcción, él va inmediatamente al mercado, hace su compra y se empieza a generar ese círculo virtuoso de la economía. Nosotros representamos ahorita el 3% del Producto Interno Bruto, que es un tema que estamos peleando porque queremos que Banco Central nos tome en cuenta también lo que llaman cuentas satelitales para sumarlo. Porque realmente, según los estudios que nosotros tenemos, nosotros afectamos el 17% de la economía. Le voy a dar un ejemplo sencillo. En Honduras nosotros no tenemos industria pesada, tenemos industria de transformación mediana. Quiere decir que nuestras acereras toman chatarra o importan material virgen, lo procesan y ¿qué es lo que producen? Varilla de construcción. El 80% de la producción es varilla de construcción. Separa la construcción, separan las pocas acereras que tenemos. Entonces, sí es un tema, somos el tercer empleador del país y también tenemos que con una inversión de 5,000 lempiras
usted puede generar un puesto de trabajo temporal en la industria de la construcción. En cambio, un puesto definitivo en cualquier otra industria le puede empezar entre 50 y 60 mil dólares de inversión para crear esa plaza. Entonces somos la industria más democrática, le llamamos nosotros, porque damos trabajo desde el obrero más humilde hasta el profesional más capacitado. Sí, interesante. Este 2022, para retroceder un poquito, leíamos y vemos que en un 40% se incrementó. Y viene producto de la pandemia, de la guerra con Ucrania, de muchos elementos externos realmente. ¿Eso debilitó un poco la industria en el 2022? Fíjese que sí nos pegó, pero se juntaron dos factores importantes. El primero es que en los primeros 3 meses del 2022 todavía traíamos la inercia de las políticas del gobierno anterior, que fueron políticas consensuadas con la empresa privada, con el sector construcción. A partir del segundo trimestre, el gobierno actual tomó una buena medida que fue bajar las tasas de compra, ¿verdad? Las bajó entre el 4 y el 7.8%, como usted decía, y eso impulsó al sector construcción. ¿Qué pasó? Que en el gobierno anterior se tenía una figura de fideicomiso que manejaba un fondo que ha sido creado para apoyar al sector construcción. Para que la gente entienda, la sociedad hondureña en su conjunto hemos creado una polla, por llamarlo de alguna forma, que está guardada en Banco Central. Esa polla más o menos anda en unos 20 mil millones de lempiras. De ahí todos los años se saca un poquito para canalizar fondos hacia Banprovi, para que Banprovi preste a tasas preferenciales y tasas subsidiadas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el nuevo gobierno tenía la política de una caja única en el Estado y abolió los fideicomisos, pero no tuvo la previsión en su momento de crear el nuevo documento que daría viabilidad a esos fondos, de moverlos de Banco Central a moverlos a Banprovi. ¿Qué pasó? Que los bancos privados siguieron creyendo en Banprovi, le dieron un voto de confianza y siguieron prestando con fondos propios del banco. Eso creó una presa actual de 6 mil millones de lempiras. Banprovi le debe a los bancos, en redescuento entre comillas, le debe a los bancos 6 mil millones de lempiras. Todo este proceso de crear un nuevo instrumento y de que la Caja Única autorizara ese dinero mediante el presupuesto de la Nación llevó un tiempo, porque el presupuesto llevó negociaciones en el Congreso, estuvo listo hasta enero. Al estar listo en enero, Banprovi mandó un borrador de documento a Banco Central para que lo aprobara. Lo acaban de aprobar apenas la semana pasada y esperamos que esta semana y la próxima Banprovi empiece a pagar la deuda que tiene con los bancos privados y también de las nuevas pautas, las nuevas reglas del juego de cómo financiar la casa. Las nuevas reglas del juego me refiero, la tasa va a seguir siendo de 4 y para clase obrera y de 7.8 para clase media, las va a cambiar, va a seguir siendo a 30 años, lo va a modificar a 25, eso no lo sabemos en este momento y es lo que estamos esperando para poder reactivarnos. ¿Qué le puedo decir? Ahorita el sector construcción, sobre todo el subsector vivienda. Somos 250,000 personas que nos dedicamos a vivienda en el país, pero la facturación, el 60% de la facturación del sector construcción en Honduras es vivienda. O sea, somos 150,000 personas que dependemos de vivienda. Es más que carreteras e infraestructura. Entonces, o sea, muchas más viviendas que cualquier otro tipo de obra de infraestructura. Así es. O sea, nosotros estimamos que el 60% de la facturación es vivienda, el 40% es infraestructura y carreteras, que también ha sido afectado. Las dos grandes ramas que abastecen el sector construcción, que son infraestructura y carreteras y vivienda, están muy golpeadas. El año pasado, por desgracia, el CIT y FIS tuvieron una ejecución muy pobre.
no llegaron ni al 40%, creo que sí, no llegó ni siquiera al 40% de su ejecución presupuestaria. Eso golpeó a todas las compañías constructoras de infraestructura y carreteras. Y por el otro lado, las constructoras que se dedican a vivienda fueron golpeadas por el tema de que los bancos fueron muy cautos a quién o cuál proyecto atender por el tema que no se tenía la certeza de los fondos Banprovi. Entonces, estamos bastante preocupados en este momento como sector construcción porque estamos en espera de esas resoluciones del gobierno. El gobierno tiene que tomar acción tanto en carreteras, acelerar los procesos de licitación, de contratación, para aprovechar lo poco que nos queda de verano. Ya perdimos mucho del verano de este año, que es el mejor tiempo para construir carreteras, y por otro lado para reactivar y dinamizar vivienda. ¿Cuándo se debió haber empezado a construir las carreteras? Mire, nosotros debimos de haber empezado en octubre del año pasado a hacer los procesos licitatorios. Esos procesos tardan entre 45 y 60 días para empezar a asignar contratos en diciembre y que nuestras empresas constructoras arrancaran en enero fuerte el año a empezar a construir. Enero, febrero, marzo, abril. Usted ha escuchado la expresión como agua de mayo. Sí. Entonces, en mayo empieza a llover en Honduras y ahí es donde es más difícil construir carreteras porque los tractores empiezan a jugar lodo en vez de trabajar. Se pierde rendimiento, se pierde dinero, se hace trabajo que lo destruye la lluvia y el gobierno lo tiene que pagar porque fue trabajo que se hizo y en general a todos nos perjudica. Sí, interesante porque son cosas de que a veces uno no cree, ¿verdad? Por ejemplo, se cuestiona mucho de que se repare las calles en época de invierno, porque es diferente, pues, o sea, el bacheo, por ejemplo, que aquí es tan popular con todo lo que ha sucedido aquí en la ciudad capital. Pero realmente el proceso se debe hacer en enero. Verano. Desde que inicia el año, porque es la zona de la no lluviosa, podemos decir. Exactamente. Mire, hay veces que usted puede ver equipo pesado, por ejemplo, trabajando en zonas cafetaleras, sobre todo, porque en nuestro país, pues eso es una bendición. Llueve tanto en esas zonas que las carreteras se dañan. Entonces, de hecho, hay equipos especializados, el Fondo Hondureño del Café tiene cierta maquinaria para ir y atacar esos puntos conflictivos. Pero la mayoría, el 90% de la obra, lo ideal sería que se hiciera en verano o en época no lluviosa, no que en estos procesos, como estamos empezando a licitar, póngale usted que el llamado de licitación fue la semana pasada, que nos tardemos 2 meses en adjudicar proyectos. Ya estamos en mayo, vamos a empezar a trabajar con lluvia, ¿verdad? Como todos los años. Sí, y esto es lo que realmente preocupa, el hecho de este sistema. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le han dado Banprovi o las autoridades del Banco Central? Porque yo sé que usted, aunque es expresidente, siempre mantienen comunicación como la Cámara de la Construcción, tienen ese fluido de información, ese intercambio de información, porque sabemos que también es una presión social de ellos. Tengo entendido que hay muchas solicitudes en estos momentos de personas que están solicitando estos préstamos Banprovi, pero, como usted nos explica, existe esa deuda de 6.000 millones de lempiras actualmente por la cancelación de estos fideicomisos y que en realidad necesitan pagar esto para reactivar nuevamente y buscar también ese flujo de información, porque tienen que buscar esa alternativa, que ese fideicomiso. ¿Cómo llegan esos fondos de ese fideicomiso a Banprovi? Bueno, mire, le tengo que contar y aprovecho la oportunidad para agradecerle al licenciado Edwin Araque el grado de transparencia que ha tenido con nosotros y el grado de comunicación. Con él nos reunimos una vez al mes para ver cómo van las cosas y él ha sido un gran apoyo, pero esto es un tema interinstitucional. Banprovi depende de Banco Central y hay ahora un triunvirato entre Banprovi, Banco Central y Finanzas. Entonces, en este momento ya tenemos, Banprovi hizo su trabajo, mandó los documentos, en su momento mandó las estimaciones de inversión para el presupuesto de la Nación. Ya Banco Central terminó de autorizar el documento que va a dar vida a todo esto. Ahora toca que Finanzas
cargue en las cuentas el dinero respectivo para que Banprovi empiece a operar. Entre más rápido lo cargue finanzas, más rápido vamos a tener dinero y más rápido se va a empezar a pagar la presa para que los bancos se reactiven. Históricamente, una vez que los bancos privados tienen la certeza que la plata está ahí, que va a ser canalizada, ellos le abren la puerta, ¿verdad? Porque a ellos les interesa colocar dinero porque es su negocio el prestar, ¿verdad? Sí, sí, porque aquí viene este tema que nos preocupa y yo lo hemos visto aquí en la ciudad capital. Muchas obras quedaron casi a medio palo y van a paso de tortuga. Esa es otra realidad que tenemos aquí en la ciudad capital. Sí. Y parte del congestionamiento vial, y por más que le busquen, es que tenemos estas obras que están generando tráfico. Mire, pasar por Presidencial, en la zona de Casa Presidencial, en las horas pico es suicidio total. ¿Verdad? ¿Qué decir? Las obras que están por el sector de la Kennedy, y lo peor es que ahí afecta porque taponea todo lo que es el acceso al anillo periférico. Porque va tan lenta la obra de construcción. ¿Qué es lo que ha pasado con estas obras, ingeniero? Bueno, yo creo que ahí ha sido un tema de que se formó la tormenta perfecta. Las obras venían encaminadas, estaban trabajando, estaban en un punto crítico que obras viales tienen un punto crítico de construcción cuando entorpecen más la circulación de las personas. Entonces, estas obras estaban casualmente en ese punto, vienen las elecciones, cambio de gobierno, y todos los contratos, por ser un cambio de gobierno, todos los contratos de la alcaldía tuvieron que ir al Congreso Nacional. Usted recuerda cómo estuvo el Congreso Nacional los primeros meses, sí, que sí. Realmente no legislaban, sino que estaban ahí en aquella lucha de poder. Entonces, sume la campaña, sume el tiempo de que el Congreso no respondió, sume que estaban en el momento más crítico, que se estorbaba la ciudadanía en la circulación, y sume el tiempo de arranque, es el problema que tenemos. Esas obras tengo entendido que tienen entre 6 y 8 meses de retraso por todo este tema. También tenemos que entender que cuando usted remodela su cocina, o por dar un ejemplo, usted aguanta polvo 3, 4 meses. Son macro obras, vamos a aguantar polvo 2 años y tenemos 7 meses de retraso, pues son casi 3 años que vamos a aguantar Pero fíjense polvo. que a mí lo que más me preocupa de estas obras es la lentitud. Sí. O sea, porque está bien, bueno, todos sabemos que son 2 años, pero el problema es que trabajan una semana, trabajan una temporadita, un mes, y como que el otro mes no trabajan. Entonces, esa lentitud es lo que preocupa. Sí, totalmente. Sinceramente, se lo digo. Y ese es el caos vehicular. No le busquemos más otra cosa. O sea, tampoco es que se va a solventar, pero por lo menos el problema es que no hay ese tránsito y ese fluido. Sí, pero básicamente la explicación es esa. Se juntó todas estas cosas, se tuvo este problema, y además no es tratar de perjudicar al alcalde ni nada por esto, es hacer un análisis real de las cosas. Ha habido un problema administrativo que ha hecho que los desembolsos de las compañías constructoras hayan tardado más tiempo, y eso, la suma de todo eso le da la ejecución de obra que tenemos en este momento. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí cerca ustedes tienen un edificio que es un gran ejemplo, que es empresa privada, es totalmente una inversión privada, está a pocas cuadras de aquí de su oficina. Sí. Usted compara cuándo empezó ese edificio contra cuándo empezaron las obras de la alcaldía, y este edificio está por terminarse y las obras de la alcaldía todavía no, y es 10 veces más grande en cuanto a obra. Entonces, esa es una de las explicaciones. La falta ahí de esa coordinación administrativa entre la alcaldía y los ejecutores, sí, es lo que nos da todo ese resultado. Sí, y justamente tenemos a nuestro compañero Pablo Martínez en este sector de la Kennedy. Ahí estamos viendo las imágenes. No, todavía no. Eso sería un sueño. Ahí estamos. Pablo, ¿cómo avanza la construcción? Y aquí tenemos al ingeniero Gustavo Boquín para que nos explique realmente. Y este es un tapón. ¿Desde hace cuánto tú estás haciendo reportes de la paralización y la lentitud de esta obra, que por lo menos taparon ciertos aspectos, porque antes habían unos hoyos que cualquiera que no mirara, porque no hay iluminación, no hay señalización en ese sector?
Buenos días, licenciada Edma Calderón, a su entrevistado, por supuesto, y a todos los televidentes que están puntualmente sintonizando su programa. Efectivamente, tenemos varios meses, incluso desde el año anterior, casi a inicios del mismo, finalizando la administración de, en este caso, el exedil capitalino Nasri Afura. Esto quedó inconcluso, esta obra quedó inconclusa, y tal como usted lo ha mencionado, nos detalló que han hecho algunos paliativos, por así mencionarlo, en tapar a algunos grandes huecos que se habían hecho, lógicamente, para poner algunas, en este caso, pues soportes, al menos asumimos que eso es. Sin embargo, no se ve claridad ante el mismo. Tenemos varios meses de informar que esta obra quedó paralizada desde la anterior administración, y al parecer en esta no se ha tomado la prioridad para o continuarla o finalizarla de una manera pronta y evitar no solo este panorama, no solo el panorama de piedras y tierra que aquí se ve alrededor, sino también la división de la calle. ¿Por qué? Porque aquí han dividido al menos estos carriles, y han hecho básicamente que los vehículos tomen uno de los carriles en vía contraria. Eso provoca en determinadas horas del día un extremado tráfico que aquí es intransitable para los que viven aquí en sectores de la Kennedy, Las Palmas y algunas otras colonias aledañas. Pero realmente las obras aquí no se les ha dado al menos una prioridad y no se ve claridad. En este momento, a esta hora donde nosotros estamos aquí ubicados, no vemos a ningún empleado o al menos alguna persona que esté intentando hacer alguna obra, maniobrando algunos de los... vemos una maquinaria aquí de tipo pesada, en este caso, para ese tipo de construcciones, y no vemos una actividad precisa para o limpiar o continuar con la obra, por lo cual se tiene en este momento básicamente desértica, ¿no? O sea, no hay una claridad. Vamos a intentar avanzar con nuestro compañero para que ustedes puedan observar. Esta rampa está inconclusa, falta todavía finalizar mucho de esta obra, básicamente, y si nos puede decir también su invitado, licenciada, esta obra está en pañales, por así decirlo, está en inicios de la misma, porque no se ve realmente claridad sobre que se pueda terminar la misma, y no solo eso, también darle una solución también a la ciudadanía en cuanto a aliviar el gran tráfico que aquí se genera, porque aquí el tráfico a determinadas horas, ya lo ven, por lo menos ahorita en esta hora de la mañana está horrible, todavía permanece aquí un gran hueco que está lleno de agua. Aquí en un par de días, si es que ya no sucede, nido de zancudos para que se puedan proliferar los mismos, observen bien, además de las cantidades de basura que la gente de manera irresponsable, por supuesto, día a día botan aquí en este lugar. O sea, el panorama es para nada alentador, la imagen no se ve nada positiva tampoco para la ciudadanía, y no hay una respuesta precisa de las autoridades de decir vamos a continuar la obra, o al menos vamos a intentar dar una solución pronta en torno a por lo menos a esta obra que hasta el momento se mantiene inconclusa y sin señales de que se pueda continuar la misma. Esta obra está situada, licenciada y su entrevistado, entre la segunda y la tercera entrada de la populosa colonia Kennedy, y queda frente a múltiples comercios, bien sea comidas rápidas o algunas otras empresas que se dedican al comercio de diversos productos. Y aquí lo que provoca es un tráfico tremendo. Este es el reporte que nosotros les podemos llevar, licenciado, un panorama para que usted pueda observar, y por supuesto el tema preciso que está abordando para el diálogo en esta ocasión sobre estas obras. Como estas hay muchas obras inconclusas aquí en la ciudad capital, y pues a la espera, por supuesto, de que se les pueda dar una respuesta o una solución precisa a todos los ciudadanos. Sí, y aquí yo creo tal vez no pueden enfocar realmente, y vemos pocos empleados, tal vez yo paso todos los días por ahí, les digo, ahí desde a las 5 de la mañana que usted pase, se arma tráfico. Y este es un problema grave, y esto genera contratiempos. Ingeniero, esta obra realmente es, usted me decía que está en un 30%, o sea, hace falta un 70% sí. De esta obra, o sea que vamos a estar como 2 años en eso. Mire, esta obra usted como la ve, ve poca gente trabajando. En la industria de la construcción está sobre 3 patas, es una silla de 3 patas. Sí. Calidad, tiempo y costo. Usted puede escoger 2 de 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me imagino que está queriendo conservar los costos y están extendiendo el tiempo.
Es un problema de flujo, me imagino, es un problema de flujo de efectivo. O sea que si tuviéramos una solución al fideicomiso, por ejemplo, o alguna alternativa de financiamiento de flujo, esta gente caminaría. De hecho, usted puede ver este poco personal que hay ahí, también presumo yo que es por un tema contractual, que usted no puede dejar, usted como contratista no puede parar la obra. Aunque le deban, no puede parar la obra porque eso se presta a abandono de contrato y a un montón de temas legales. Entonces, este es el personal mínimo que se debe de tener en esa obra para que esté respirando, que el agua no le llegue a la nariz. Sí. Pero no veo cuadrillas formales trabajando de forma, el agujero que ustedes vieron ahí lleno de agua, eso es malísimo para una obra. El suelo, hay un proceso que se llama saturación, ese pozo va a haber que drenarlo, sacarle el agua, sacar todo el material que ya está saturado, botarlo, eso le cuesta a la alcaldía más dinero porque no es culpa del contratista que no le hayan... O sea, que eso tendría que pagarlo la alcaldía. Sí, son obras adicionales que se le cobran a la alcaldía, ¿verdad? Sí, porque incluso ese mismo hoyo era mucho más profundo, lo rellenaron, pero ahorita pues, miren que parece piscina, va a estar lista para Semana Santa, más bien. Para Semana Santa. Aquí el tema es pues que el alcalde vea esto y que priorice los recursos para estas dos obras, tanto esta como la de la Casa Presidencial, porque yo creo que sí. Y esto miren, esto no es con el ánimo de criticar, porque como la gente a veces es tan susceptible, pero son las realidades, Los que pasamos por ese sector, nos damos cuenta que es por falta de fondos. O sea, tienen que buscar una solución. O sea, y yo no es que digo que van a hacer las cosas a la carrera, ya tienen un año. Ya vamos 1 año, 2 meses, 1 año, 1 mes de administración. Tienen que buscar una solución. Porque esto es un caos y esto genera más atraso a la economía. ¿Cuánto se gasta de combustible? ¿Cuánto se gasta de tiempo en cruzar en esa zona de ahí? Miren, ahí hay accidentes, ahí hay atropellamiento, ahí hay muchas cosas. Y eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no se está llevando al mismo paso, ¿verdad? La presidenta dio una orden y sentimos como que todos van lentos, y hay que decirlo. Y esto es una foto de todo el sector construcción. Así está todo el sector construcción. Trabajo al mínimo, poca inversión. Usted ve que ya se están terminando edificios grandes aquí en Tegucigalpa, pero usted no ve nuevos edificios. ¿Por qué? Porque estamos esperando todos los constructores que se clarifique la situación, que el gobierno nos diga por este rumbo nos vamos a ir y los recursos van a venir de A, B, C y D. Es un problema complejo, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que irnos a nuestra pausa en estos momentos. Cuando regresemos, ¿qué opciones hay? Porque aquí no se trata solamente de ver el problema, sino que qué soluciones hay, qué es lo que esperan los constructores del gobierno para reactivar este sector. Ya vimos que el 60% de este rubro es para construcción de vivienda. Esa ilusión que todo el mundo tiene de construir su vivienda. ¿Qué tan complejo está en estos momentos? Eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Gustavo Boquín, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Honduras, Chico, quien nos está exponiendo varios aspectos, y es el hecho de que en estos momentos Banprovi no tiene fondos disponibles para cumplir la promesa de la presidenta Xiomara Castro de otorgar préstamos entre un 4 y un 7.8% para vivienda, recordamos, a 30 años plazo. Pues como nos explicaba en el primer segmento, pues lamentablemente cuando se eliminaron los fideicomisos no se previno ese flujo del Banco Central para Banprovi, y en estos momentos tienen 4 meses más o menos, 4 meses más o menos que está bloqueado este flujo, y por lo tanto todas estas solicitudes están paralizadas. Bueno, realmente tenemos 10 meses. Le explico. El fideicomiso paró a mediados del año pasado, pero la banca confió en Banprovi y siguió con fondos propios
financiando vivienda de julio a diciembre del 2022. Eso crea una presa de 6.000 millones de lempiras de deuda que tiene el sector Banprovi con el sector privado. Pero la orden de ya no seguir vendiendo casas, ya no seguirle ofreciendo al consumidor final esa tasa, viene desde noviembre del año pasado. Entonces tenemos los 10 meses que no ha habido dinero en Banprovi, de los cuales 6 meses le hizo frente la empresa privada, y los últimos 4 meses hemos estado totalmente paralizados. ¿Cuál va a ser el efecto? Que como hubo venta hasta noviembre del año pasado, las casas tardan 4 o 5 meses en construirse. Ahorita usted ve a la gente construyendo y afanada por terminar esas casas porque ya las tienen que entregar, pero dentro de un mes más o menos, estimo yo, un mes, mes y medio, usted va a ver que ya, si la situación sigue así, ya no van a haber casas nuevas y se va a empezar a despedir personal porque pues ya usted ya no lo, como empresa ya no lo va a ocupar, y ahí es donde vamos a ver despidos masivos, ¿verdad? Sí. Entonces esto es interesante, como les digo, porque esto en estos momentos está paralizado. Sí existe la promesa, ya Banprovi, Banco Central han hecho todo lo suyo, solamente se está a la espera de que ya se autorice el flujo de dinero. Correcto. Entre finanzas y Banprovi, que ese es como dice el triunvirato. Exactamente. Ahorita ya 2 de los jugadores, Banprovi y Banco Central, ya hicieron su parte. Ahora le toca a finanzas poner esta plata, echar a andar el sistema lo antes posible y que nos definan las reglas del juego. ¿Va a seguir la tasa del 4%? No. ¿Va a subir a tanto? Bajar es casi imposible que lo haga. No estábamos mal en tasa. Para darle una idea, el único país que nos ganaba en tasa para vivienda en Centroamérica era Panamá, porque Panamá tiene una particularidad. La tasa para vivienda social en Panamá es 0, porque está subsidiada por el Canal de Panamá. Es uno de los beneficios que a Panamá le da el canal. Pero entonces queremos decir que nosotros, apartando de Panamá, somos el país que más baja tasa de interés tenemos para vivienda. Yo sé que este tema es importante y lo vamos a abordar enseguida, porque vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Mariela Manzanares, quien lamentablemente nos dice que una bebé murió luego de ser atropellada junto a su madre en San Pedro Sula. Vamos contigo, Mariela. Buenos días, licenciada Edma Calderón. Tal como usted lo ha mencionado en este preciso instante, lastimosamente tenemos información de último minuto y muy lamentable. Vean ustedes en ese momento las imágenes compartidas por mi compañero Darwin González. Una bebé de 8 meses ha perdido la vida, eso tras ser embestida por una camioneta en compañía de su madre, la cual ella fue trasladada a un centro de asistencia médica ya que todavía presenta signos vitales. Sin embargo, la menor de 8 meses lastimosamente no pudo correr con la misma suerte. Se encuentra en ese momento bajo las llantas de un camión, ya que del impacto del choque ella básicamente vino a dar hasta el bordillo de este sector en Boulevard del Norte, el sector Noriega. En ese momento están reconociendo el cuerpo, el cuñado y la cuñada de la joven. La víctima el nombre de la menor pues ha sido identificada con el nombre de Montserrat, de 8 meses. Y en ese momento la Policía Nacional está haciendo el respectivo resguardo de la zona en torno a lo que está aconteciendo en ese momento. Es muy lamentable lo que está registrándose en ese preciso instante. Vean ustedes, las imágenes son realmente muy fuertes, por lo que pedimos a la población que mantenga la discreción en torno a este tema. Con este informe, nuevamente volvemos al estudio central. Y aquí también tocamos otro tema, la señalización vial, la seguridad vial. Porque no solamente es el hecho de construir carreteras, de construir puentes, es que necesitamos realmente ir paralelamente a eso, porque es increíble la cantidad de accidentes que se dan. Miren, esta noticia realmente es impactante. Miren, esa niña de 8 meses, una bebé de 8 meses, murió atropellada porque iba en los brazos con su madre. Pero bueno, esto es parte de lo que vivimos a diario, lamentablemente.
Ahora retomando el tema, ingeniero, esto de la vivienda, y es bien importante. Honduras tiene las tasas más bajas, podemos decir, en Centroamérica, en estos momentos en vivienda. Y es una gran oportunidad, porque yo creo que darles oportunidad a la clase media es muy importante. La vivienda social, pues, siempre ha estado. Pero la clase media siempre se ha visto un poco más limitada para accesar a esos préstamos. Antes teníamos los préstamos 14%, hasta 18% para préstamos de vivienda. Y en estos momentos podemos decir que el máximo es 7.8%. Realmente en los últimos 14 años, en general, los gobiernos que hemos tenido han hecho un esfuerzo por apoyar la vivienda social. El gobierno anterior se tenía una tasa del 9.75%, pero usted tenía derecho a un bono de 130.000 lempiras. Entonces, era, por decirlo así, un subsidio a la tasa de interés. Ahorita cambió el modelo y dijeron, ¿saben qué? Quitemos el subsidio, pero inyectemos ese dinero directamente a la tasa, subsidiando la tasa al 4%. Entonces son modelos distintos, son ópticas distintas, pero al final la población es la beneficiada. Pero ¿de dónde viene todo esto? En tiempos del presidente José Manuel Zelaya, se crea el fideicomiso de vivienda, que ahora, casi 20 años después, se convierte en una bolsa de 20.000 millones de lempiras. Entonces, sí, desde el gobierno de Ricardo Maduro, se empiezan a crear los primeros planes de vivienda y se ha ido mejorando. Le voy a dar un dato. En 1953 se crea el INVA. Sí, y desaparece en 1989. En 30 años de operación que tuvo el INVA, produjo menos de 15.000 viviendas. En el gobierno pasado produjimos más de 35.000 viviendas. Entonces, usted ve que ha ido subiendo. Pero por otro lado, tenemos un problema que si usted analiza la falta de vivienda en Honduras, el déficit habitacional en Honduras es de 1.200.000 unidades. De esas, alrededor de 700.000 son cualitativas, viviendas que necesitan reparación, y las demás son cuantitativas, viviendas nuevas a construir. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, en este momento, con la presidencia del licenciado César Brand, ha fijado una meta. La meta es poder llegar a construir 100.000 viviendas al año. Ahorita, si usted agarra todas las viviendas del país, las que están en el sector no formal y en el sector formal, construimos poco menos de 40.000 viviendas al año. Entonces, sí, usted me puede decir, ¿de dónde vienen esos fondos? Esos fondos vienen de las remesas. Y de los 8.000 millones de dólares que recibimos de remesa, solo el 3% se invierte en vivienda. Todo lo demás se va a consumo. Entonces, aquí es donde hay soluciones y retos por alcanzar, que es cómo hacemos que nuestra gente, en vez de gastar ese dinero en cualquier inversión varia, ahorre un poco y lo empiece a meter en construcción de vivienda. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos con el gobierno, que estamos trabajando con ellos para ver qué beneficio se le puede ofrecer a las personas para que éstas canalicen más de los recursos que vienen del extranjero para hacerse de su vivienda. Cuando hablamos de que la gente viaja a Estados Unidos y a trabajar para que su familia mejore, uno de sus grandes anhelos es llegar a tener su propia casa en Honduras. Entonces, ese anhelo se desvía un poco porque pues se ven, no encuentro la palabra, pero empiezan a usar el dinero, a desviar el dinero en vez de hacer su casa, a comprar bienes suntuarios o gastarlo en el gasto diario de la casa. Entonces, estamos buscando esas políticas para poder incentivar que las remesas realmente vayan un poco más hacia vivienda. Sí,
Tenemos ya algunos mensajes que vamos a dar lectura. Ustedes nos pueden escribir al 3182-5600, que nosotros con gusto pues daremos lectura, porque de eso se trata, de que todo. Dice, señor Boquín, es demasiado lenta la ejecución de los proyectos. Esa carretera al sur es una odisea. ¿Qué saben ustedes para mejorar esa carretera? Bueno, mire, todos los proyectos de Honduras ahorita tienen están lentos, hay lentitud, y es un tema burocrático, administrativo, que el CID debe de corregir. El año pasado ellos pues se sentaron, tuvieron un año para aprender. Este año tienen que demostrar que aprendieron y empezarnos a dar soluciones a todos los hondureños. En el caso específico de la carretera del sur, no sé si el CID ya la priorizó o si tiene algún avance para arreglarla. Lo que sí sé es que va a haber un programa masivo de bacheo, que ya salió la licitación la semana pasada para empezarlo a hacer, y se van a empezar a atender sectores clave que también la semana pasada salió la licitación para empezarlos a atender. Entonces aquí solo nos queda exhortar al CID para que en la forma más expedita y breve haga esas licitaciones, asigne esos proyectos y empecemos a trabajar lo antes posible. Sí. Tenemos otro mensaje que vamos a dar lectura. Dice, buenos días, esos préstamos de Banprovi son un espejismo. Yo quise accesar y están peor que los bancos. Realmente no es para los pobres. Bueno, mire, aquí hay que separar para que la gente no se confunda. Banprovi es un banco de segundo piso. Banprovi está dividido en dos. Tiene una unidad de segundo piso y una unidad de primer piso. Les explico. La unidad de segundo piso le presta a los bancos y la unidad de primer piso le presta a la persona de a pie. Entonces, si usted va, no voy a decir el nombre del banco para no echar un gol, sí, pero si usted va a un banco X privado, ese banco lo analiza y le dice si sí pasa o no pasa. Y si sí pasa, usa fondos de Banprovi. No son fondos del banco, son fondos de Banprovi que le da esa tasa. Banprovi le paga a ese banco para que administre ese crédito. Esa es una operación. Y la otra es si usted va a Banprovi, a la caja de Banprovi para primer piso, y ahí le hacen el proceso. Yo sé que Banprovi todavía no tiene bien afinados sus procesos y tardan hasta 2 meses en autorizarle un crédito. Entonces ahí es un tema de eficiencias. ¿Qué le puedo decir? Que vaya a varios bancos y a varias cooperativas, porque hay cooperativas que también intermedian fondos del banco, se acerque, no se vaya solo a uno, se acerque a varios y pueda optar por su crédito. Y aquí quiero ser también bien transparente en este sentido. Nuestro diario vivir es vender casas, y yo le puedo decir que Banprovi sí está funcionando, sí estaba dando casas, porque eso es el negocio de nosotros, y a veces pasa que la persona no califica por tener alguna mancha en su récord crediticio, y el banco, por no entrar en conflicto, le dice, mire, ahorita no se puede, X o Y, pero no es tan claro de decirle, mire, usted tuvo en tal fecha un problema con la empresa tal, está reportado en central de riesgo, tiene que ir a borrar esa mancha. Más o menos esas son las cosas que pasan. Pero no, yo le puedo decir que los fondos Banprovi no son un espejismo, están funcionando, han funcionado y tienen 14 años de estarlo haciendo. Sí, y lo que pasa es que usted tiene que decir también, ¿verdad?, con fondos Banprovi, porque es el cliente, porque el banco le va a querer prestar a su tasa normal. Claro. Porque recordemos, el banco tiene sus fondos para préstamos de vivienda. Sí, pero hay un descarte, o sea, usted llega al banco y lo que usted dice es totalmente cierto, pero cuando ellos meten en su computadora su perfil crediticio, el perfil le dice, esta persona sí puede con nuestros fondos, entonces le ofrece esos fondos. No puede con nuestros fondos, entonces la alternativa es RAP. No es sujeto de RAP, entonces la alternativa es Banprovi. Pero el banco trata de que usted salga amarrado de cualquier forma. Exactamente, porque le da varias opciones, pero lo que estoy es, como dice el ingeniero, buscar otras opciones, no irse solamente con un banco, sino que irse a varios bancos. Y cooperativas. Y cooperativas para ver cuál le ofrece mejor opción. Correcto. Porque eso es lo que tiene que hacer, porque el problema es que a veces estamos acostumbrados de que nos vamos a una vez, a un solo lugar, y ahí nos quedamos. Así y no, es. Hay que ver la oferta que hay en el mercado. Así es, y yo le puedo, al televidente que puso ese mensaje, yo le puedo decir que yo le puedo dar fe con datos de que más de 60,000 personas se han beneficiado de
del proyecto, 60.000 familias se han beneficiado del proyecto de Banprovi en todos estos años. Sí, creo que tenemos otro mensaje. Dice, ¿cuánto tarda un permiso de construcción para vivienda? ¿Y por qué hay urbanizaciones como Jaraguá, Ciudad Mateo, que son desautorizadas? Ok, mire, aquí es un rango bien amplio. Un proyecto de vivienda, el permiso de construcción de un proyecto de vivienda de más de 500 unidades le tarda en promedio 3.8 años en conseguirlo. Un proyecto para una casa individual en Tegucigalpa le puede tomar 2 meses en tenerlo. Proyectos como Jaraguá, en el caso específico de Jaraguá hubo un problema ahí con el Merendón. Ellos han demostrado que sacaron sus permisos de construcción de buena lid, de buena fe, y se están defendiendo, de hecho, en los tribunales en este momento. Son compañeros del sector y les deseamos la mejor de las suertes y que resuelvan este problema con la mayor velocidad y con la mayor transparencia. Pero aquí hay un tema de un montón de instituciones interrelacionadas, involucradas en los permisos de construcción, que eso hace que sea difícil accesar a los permisos de construcción. Y por último, en lo que se refería a Ciudad Mateo, pues yo creo que Ciudad Mateo no podemos desconocer que es un ejemplo de libro, es un caso de estudio de qué no se debe de hacer para desarrollar un proyecto inmobiliario. Ahí hubieron desde pequeños errores en cuanto a la concepción hasta grandes errores en ejecución, en ubicación del proyecto, y según tengo entendido hubieron hasta un par de actos de corrupción que terminaron en lo que tenemos, un proyecto construido a medio palo y votado desde hace 30 años. Sí. Tenemos un último mensaje que vamos a dar lectura porque creo que es muy importante ya para ir finalizando el programa. Dice, buenos días, esos préstamos de Banprovi son epeísmo, yo quise accesar y están peor que los bancos, realmente no es para los pobres. Eso que dice no es cierto. Yo fui a Banprovi, dice otro televidente, le está contestando y le dice de que sí están funcionando. Yo creo que en aras de la verdad es que sí funcionan. Lo que sucede es que usted tiene que buscar los mecanismos de que usted pueda calificar para esos préstamos. Y como nos explicó el ingeniero, realmente muchas veces los bancos, por no decirle de que no califica, le dicen que no puede accesar o que no hay fondos. Pero sí, bueno, en estos momentos pues hay un impasse legal y sabemos, pero que sí las tasas están entre un 4 y un 7,8%, sí están. Así es. Sí están. Y eso ha permitido también que muchas personas trabajen los préstamos, porque trabajen las construcciones, pero en pequeña escala también, porque han hipotecado sus casas, están haciendo remodelaciones, y es por eso. Mire, ingeniero, el tiempo se nos ha agotado realmente. Yo quisiera agradecerle. ¿Qué le pide usted a las autoridades del gobierno antes de finalizar el programa? Bueno, pues lo que le pido por este medio es lo mismo que le hemos pedido en cartas, en reuniones y todo, que agilicemos los procesos, que el país no se puede detener, que vean a la industria de la construcción como un aliado que generamos empleo, generamos bienestar, pagamos impuestos. Somos de las industrias que, por ejemplo, la industria de la construcción no hace un neteo del impuesto sobre venta. Lo que compramos nosotros se va directo a las arcas del Estado en ese 15%. Así que creo que somos como dicen en los pueblos, somos una buena bestia para generar ingreso, trabajo, que nos apoyen siendo expeditos, que nos ayuden con los permisos de construcción a hacerlos más expeditos su emisión, y con esto nosotros les vamos a devolver, aparte de muchos empleos y muchos impuestos, beneficio en general para la sociedad. Sí, bueno, muchísimas gracias al ingeniero Gustavo Boquín, expresidente de la Chico, de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción aquí en Honduras, por compartir con nosotros. Vamos a estar al pendiente, vamos a tratar de darle seguimiento a este tema porque consideramos muy importante. Todos queremos una vivienda. Hay un déficit de 1.2 millones, ¿verdad?, de viviendas. 1.2 millones. 1.2 millones de viviendas, y obviamente el tener estas tasas, imagínese usted, las tasas más bajas de los países centroamericanos. En estos momentos las tiene Honduras para accesar a vivienda. Ojalá que Finanzas, Banco Central y Banprovi puedan solventar este problema con la suspensión del fideicomiso, dar esos flujos para que estos fondos lleguen a la banca privada y usted
que nos está viendo pueda tener ese sueño de construir, remodelar, ampliar su vivienda. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a que continúen con la programación de BTV. Yo los espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.